Muy bien, hay muchas formas de expresar la concentración. Una de ellas es la molaridad. La molaridad está definida como la cantidad de moles de solutos que hay en litros de solución. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, en donde la molaridad se representa con una M mayúscula que va a ser igual al número del soluto sobre el volumen de la solución. Pero muy bien, antes de seguir con estos ejercicios vamos a recordar acerca de ¿qué es el mol? Para responder esta pregunta nos tenemos que plantear otra pregunta más. ¿Se puede pesar un átomo? Es decir, si nosotros podemos colocar un átomo en una balanza y determinar su peso, pues la respuesta es que no. Debido a que los átomos tienen masas tan pequeñas que no es posible diseñar una balanza para pesarlos mediante unidades calibradas de masa atómicas, sino que en cualquier situación real se utiliza una muestra macroscópica que contienen una enorme cantidad de átomos, y por consiguiente es necesario tener una unidad especial para referirse a esa cantidad de átomos, ya que tenemos, por ejemplo, al par como a la docena, que son unidades de uso común, pero los químicos utilizan para medir los átomos y las moléculas los moles. Entonces, podemos definir al mol como la cantidad de sustancias que contienen tantas entidades elementales como átomos, moléculas u otras partículas. Como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo del carbono 12, donde para eso tenemos que conocer el número de Avogadro, que nos dicen que en un mol hay 6,022 por 10 a la 23 entidades elementales. Es decir, si yo tengo un mol de moléculas de oxígeno, me está queriendo decir que voy a tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. De modo que si yo tengo un mol de átomos, me está queriendo decir que voy a tener 6,022 por 10 a la 23 átomos. De igual modo, si yo tengo un mol de moléculas, me está queriendo decir que voy a tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y si tengo un mol de partícula, me está queriendo decir que voy a tener 6,022 por 10 a la 23 partículas. Para que quede más claro, si tenemos la masa de un elemento, podemos determinar su número de moles y el número de átomos del elemento. Es decir, si yo tengo al carbono, que tiene una masa de 12,01, como se ve en la tabla periódica, me quiere decir que en 12 gramos de carbono yo voy a tener un mol de átomos de carbono, y en ese mol me está queriendo decir que voy a tener 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono.
Antes de comenzar a trabajar con la molaridad, vamos a trabajar con los moles, es decir, a convertir los gramos de las sustancias en moles. Es decir, si tengo 24 gramos de carbono, yo puedo calcular cuántos moles equivalen. ¿De qué modo? Si yo sé que 12 gramos de carbono equivalen a un mol de carbono, de átomos, entonces 24 gramos de carbono, ¿a cuánto equivale? 24 por 1 dividido 12 me da 2 mol de átomos de carbono, que tiene lógica debido a que es el doble. Si teníamos 12, que es un mol, 24, que es el doble, van a ser 2 moles. Ahora, si nos dicen que tengo 500 gramos de agua en una botella, ¿cuántos moles tendrá? Para eso tenemos que conocer su masa molar, donde la masa molar se define como la masa en gramos o kilogramos de un mol de unidades de tanto átomos como moléculas de una sustancia. En el caso del agua, lo podemos determinar. Si vemos en la tabla periódica, el hidrógeno tiene una masa atómica de 1. Ese 1 lo podemos representar como 1 gramo, multiplicado por 2 porque hay 2 átomos de hidrógeno, más la masa atómica del oxígeno, que es 16, lo representamos como 16 gramos. La suma de eso me daría una masa molar de 18 gramos, que equivalen a un mol de agua. Es decir, en 18 gramos de agua voy a tener un mol de agua, que eso equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Es decir, que si en 18 gramos de agua tengo un mol, en 500 gramos de agua, ¿cuánto voy a tener? Regla de 3 simple, 500 por 1 dividido 18 me da 27,78 mol. Haremos ahora una disolución de molaridad conocida. Para eso ocuparemos un matraz aforado con una cantidad conocida de soluto, en donde vamos a colocar agua por medio de un embudo sin llenar el matraz, lo sellamos y agitamos para que el soluto se disuelva completamente. Luego volvemos a colocar agua hasta llegar a la marca del aforo, que nos indica la cantidad del volumen que tiene la solución. Calculemos entonces su molaridad. Nosotros sabemos que la molaridad son los moles de soluto sobre el volumen de la solución. Tenemos que calcular los moles de soluto y el volumen de la solución en litros. Para eso vamos a poner datos. Supongamos que tenemos de soluto una masa de 50 gramos de cloruro de sodio y el volumen de la solución son 500 mililitros. Como vemos, los 500 mililitros los pasamos a litros debido a que es la unidad que se trabaja, y ahora nos faltaría pasar los gramos a mol. Para eso nosotros tenemos que calcular nuevamente la masa molar. Tenemos el cloruro de sodio, vemos en la tabla periódica la masa atómica del sodio, lo redondeamos a 23 gramos, más la masa atómica de cloro, expresada en gramos. La suma me da 58,5 gramos de cloruro de sodio, es su masa molar, que quiere decir que en 58,5 gramos de cloruro de sodio voy a tener un mol de cloruro de sodio. Entonces, si yo tengo 50 gramos de cloruro de sodio, ¿cuántos moles serán? Hago regla de 3 simple, 50 por 1 dividido 58,5 me da como resultado 0,85 mol.
De modo que ya tengo los moles del soluto y el volumen en litros de la solución, puedo reemplazar los valores, quedándome como resultado 0,85 mol de cloruro de sodio sobre 0,5 litros de solución. Me da una molaridad de 1,7. Me está queriendo decir que voy a tener 1,7 moles de cloruro de sodio en un litro de solución. Hagamos este ejercicio juntos. Si nos dicen ¿cuántos gramos de dicromato de potasio se requiere para preparar 250 mililitros de una solución cuya concentración sea de 2,16 molar? Bien, para eso nosotros vamos a poner nuestros datos. ¿Qué datos tenemos nosotros? Tenemos la concentración, que es 2,16 molar. Me quiere decir que voy a tener 2,16 moles de dicromato de potasio en un litro de solución, y el volumen de la solución, 250 mililitros. Lo pasamos automáticamente a litros, que es la unidad con la que se trabaja en la molaridad. Y lo que nos pregunta, ¿cuántos gramos de soluto? Es decir, la masa del soluto. Para eso vamos a recordar que la molaridad es el número de moles del soluto en litros de la solución, que es el volumen. Todo eso lo tenemos la molaridad y tenemos el volumen de la solución. Nosotros vamos a pasar, está dividiendo a nuestro miembro multiplicado, de modo que si reemplazamos los valores me quedaría 2,16 moles sobre litros de solución por los 0,25 litros que teníamos de la solución aquí, donde litros con litros se simplificarían, y me queda el resultado en moles. Es decir, si multiplicamos 2,16 por 0,25 me quedaría 0,54 moles de dicromato de potasio. Muy bien, ahora que tenemos los moles de soluto, vamos a poder determinar los gramos del soluto. Para eso vamos a trabajar con la masa molar. Calculamos la masa molar del dicromato de potasio. Para eso vamos a ver en la tabla periódica, la masa atómica del potasio es de 39. La expresamos en gramos multiplicado por 2, porque aparecen 2 veces los átomos de potasio. Después el cromo, la masa atómica, la expresamos en 52 gramos multiplicado por 2, como aparece en la fórmula. Y la masa atómica del oxígeno, 16, la expresamos en gramos y multiplicamos por 7, la cantidad de veces que está en la fórmula. ...39 por 2 me da 78, 52 por 2 me da 104 y 16 por 7 me da 112. La suma de las masas me da 294 gramos. Es decir, que en 294 gramos de dicromato de potasio voy a tener un mol. Entonces, en los 0,54 moles, ¿cuánto voy a tener? 0,54 por 294 dividido 1 me da 158,76 gramos de dicromato de potasio. Eso es la cantidad de gramos de dicromato de potasio que se requiere para preparar la solución.